Muy bien, bueno, nuevamente buenos días con todas y todos. El tema central que escogimos para compartir con ustedes es el tema de la causa más importante de muerte, discapacidad y enfermedad en el mundo en este momento. En la región de las Américas, salvo Haití, en el resto de los países, precisamente este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles son las que constituye el conglomerado de problemas más serios. Y como ustedes ven en esa gráfica, en primer lugar la ocupan las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto miocárdico, que ha tenido un ascenso realmente galopante en muchos de los panoramas de salud pública en los países. Están los cánceres en general, particularmente el cáncer de pulmón, de mama y de útero, que constituyen realmente problemas graves de salud, además de la diabetes mellitus, la enfermedad respiratoria crónica obstructiva, entre otras enfermedades. Pero lo que queremos traer es justamente este incremento tan alto que hubo de enfermedades llevó que en la 57 Asamblea Mundial de la Salud, los 194 países miembros de la OMS plantearon a la directora general qué hacer para detener este problema tan grave. Y de ahí surgió la llamada Estrategia Global de Dieta, Actividad Física y Salud, que fue realmente un análisis profundo que se hizo de cuáles eran los cambios más importantes que ocurrieron en la sociedad que llevaran a este cuadro tan grave de epidemia mundial. Ya en el año precisamente 2011, en el mes de septiembre, se realizó la Asamblea General de Naciones Unidas, donde participaron los líderes y jefes de Estado, y que por segunda vez en la historia trató un problema de salud. El primer problema fue tratado en el año 2000, referente al HIV-Sida, y en este caso fue ver de qué manera podríamos, de una manera intersectorial y con un enfoque multidisciplinario, abordar este tema para detener esta pandemia que les mencionaba. Esto que ven acá, esta gráfica, es una publicación bastante reciente, de diciembre del año pasado, de Lancet, donde muestran los 20 riesgos y determinantes de muertes en el mundo, tomando en cuenta la información en el año 2010. Como ustedes pueden ver ahí, tanto aparece en rojo como en verde los determinantes y los factores de riesgo. 15 de esos 20 factores de riesgo y determinantes están asociados de una manera u otra con la salud. Ahí vemos que, por ejemplo, factor de riesgo, el más grave mundial es la presión, la hipertensión arterial. Pero después aparecen toda una serie de factores como la reducción en el consumo de vegetales y frutas, de semillas, el exceso de consumo de grasas, en fin, ahí lo pueden ver. Esto es una publicación realmente bastante extensa y muy interesante que vale la pena revisar. El otro tema que quiero traer, y traigo precisamente esta imagen, es sobre también el incremento notable que ha habido del sobrepeso y la obesidad en el mundo. Y este problema no debe interpretarse como un problema clásico o típico de los países del primer mundo, ni a un exceso de nutrición, porque si vemos en gran medida, los países que más están afectados en este momento son los países en desarrollo. Por otro lado, la cifra de individuos con sobrepeso y obesidad supera la llamada forma negativa, o sea, malnutrición por defecto, como es el caso de la desnutrición aguda y desnutrición crónica. En este momento se estima cerca de 2.000 millones de personas, 1.500 con sobrepeso y 500 millones, 1.500 millones de adultos con sobrepeso y 500 millones con obesidad. El otro tema es que, como señalábamos, afecta más a la población pobre, incluso dentro de cada uno de los países, y especialmente en mujeres. Y además constituye una enorme carga para los sistemas y servicios de salud, ya que de hecho la obesidad es un trampolín a otras enfermedades crónicas no transmisibles, como les mostramos inicialmente, la diabetes mellitus, el infarto, los trastornos de lípidos en sangre, entre otros factores. Y entonces, bueno, si tenemos en cuenta estos
¿Cuáles son los elementos que han cambiado, que expliquen de cierta u otra forma en esto? Uno de los elementos críticos ha sido la declinación de la lactancia materna, que digamos que es el evento más natural y el que tiene mayor importancia en la promoción de la salud desde el nacimiento. El otro factor es que ha habido cambios en los patrones de alimentación infantil y de la niñez. Aquí me quiero referir sobre todo a la población de menores de 1 año, donde ha habido cambios radicales en el tipo de alimentación. Por otro lado, y aquí es hacer parte de los elementos centrales de esta exposición, es el aumento del consumo extraordinario de alimentos hiperprocesados y bebidas azucaradas, que ya veremos algunos datos de países que son realmente interesantes. Por otro lado, reducción de los productos, del consumo de productos naturales, sobre todo verduras, frutas, leguminosas, semillas y algunos cárnicos propios. Y el incremento, por ende, del consumo de grasas saturadas, de azúcar, de sodio, de sal y energía. Y esto ha traído consigo también una reducción en la ingesta de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, que son fundamentales para la calidad de vida, y sobre todo de polifenoles, que aunque no son nutrientes esenciales, son sustancias, como ustedes conocen, que también son de suma importancia en la salud. Ahora bien, cuando hacemos este análisis, yo quiero que en el marco de la globalización comentarle 3 aspectos. Uno, comenzar con lo de las políticas agrícolas. Las políticas agrícolas han sufrido cambios también importantes, sobre todo porque los patrones de producción, cuando tienen una escala mundial, prácticamente afectan sobremanera al productor pequeño y a los productores locales. Por otra parte, la agricultura por contrato ha modificado todo lo que son los patrones tradicionales, generando modelos empresariales que son realmente discriminatorios a la producción local. Estos elementos también han llevado a que lo que ha primado son criterios comerciales por sobre los criterios de la verdadera requerimientos nutricionales de la población. Y esto ha llevado también que muchos países han privilegiado más la agricultura dirigida a la exportación que realmente y forman parte de estos procesos de cadena de abastecimiento mundial. Y por último, algo que en muchos países se ha llevado a cabo, que son los tratados de libre comercio, también han generado grandes desequilibrios, donde los países en desarrollo exportan productos naturales e importan productos procesados que no son saludables. El otro gran factor, el segundo, es la globalización de las cadenas de alimentos. Aquí lo que mencionábamos, que era un patrón clásico, que cada día los mercados en los países en desarrollo son inundados por productos hiperprocesados, y eso genera también, y ya veremos por qué, generan cambios en la salud humana y en el estado nutricional. Sobre todo estos productos con algunas sustancias que se han desarrollado por la tecnología, como son los ácidos grasos trans, como es el azúcar enriquecida con fructosa que aparece en el jarabe de maíz, entre otros factores. El otro también ha sido que cada día es más barato alimentarse y comer con productos hiperprocesados que consumir vegetales, frutas y cárnicos de calidad nutricional. Y esto es la expansión de la visión del supermercado, y ha ido desapareciendo progresivamente los mercados pequeños, locales, la clásica bodega, etcétera, para hacer supermercados que forman parte de las cadenas de globalización que modifican la cultura alimentaria. Y por último, que quería referirme al mercadeo de alimentos. Aquí estos alimentos procesados y gaseosas han tenido un patrón muy similar al incremento que ha habido de la industria tabacalera. Ahora vamos a ver cómo hay algunos trabajos muy recientes de Stuckler, donde muestra precisamente que utilizan sistemas similares de publicidad y de enfoques empresariales, y eso ha hecho porque en realidad estos bloques, la misma Philip Morris ha comprado un gran número de transnacionales, particularmente comenzaron con Nabisco y después se han expandido a 4 o 6 puntos centrales. El otro tema que también se ha transformado en las últimas décadas ha sido el tema de la comida rápida,
la expansión masiva, digamos, de franquicias que prácticamente son ubicuas en todos los lugares del mundo, prácticamente pueden verse. Y el otro tema es que la industria ha dicho, bueno, yo produzco, el tema del consumo depende del consumidor, o sea, no obligan a nadie a consumir, pero queremos ver después cómo la publicidad es capaz de penetrar muchas conductas y modificar hábitos en la población que también son altamente importantes. Quiero traer y compartir con ustedes brevemente, porque aquí hay mucha información, sobre algunas tendencias del consumo. Nosotros estamos trabajando en una comisión en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra que trata de esto, y hay precisamente un levantamiento de información bastante relevante. Uno de ellos este es un caso de Perú, aunque es un patrón similar prácticamente en muchos países. Ustedes ven, aquí hay la leyenda en azul, están las bebidas endulzadas, o sea, las gaseosas en general. El rojo se refiere a leche y el negro se refiere a jugos. Pero no son jugos naturales, son jugos que lo único que tiene de fruta es la etiqueta de la caja, porque son productos químicos que son justamente transformados de una manera progresiva y que ahí no quede un nutriente vivo ni que tenga ningún efecto biológico nutricional. Fíjense cómo ha sido el patrón. Esto es un estudio que se hizo en un estado de metaanálisis con más de 14 países del mundo. De América hay varios estudiados. Mire, pero detrás el caso de Perú entre el 97 al 2009, cómo ha ido incrementándose el consumo de gaseosa y cómo ha ido bajando el consumo de la leche, que es una de las fuentes fundamentales de proteína, además de calcio, etcétera, para la alimentación infantil. Y esto de jugo, que usted ve que ha habido también un proceso ascendente, no tan alto como el de la gaseosa, repito, que son productos que no son nada naturales y que afectan la salud. El otro elemento, aquí les voy a traer una comparación de países. Aquí voy a hablar de ingredientes culinarios que son, aquí se refiere, son una propuesta de la Universidad de Sao Paulo, que son ingredientes como es el aceite, la sal, el azúcar, que no se comen en cantidades abundantes, sino que son agregados a los alimentos. Está el tema de los ultraprocesados, que es un criterio de alimentos que son tratados industrialmente y que ahí afecta, y ya veremos cómo, la calidad nutricional. Y lo que le llaman alimentos son los alimentos tradicionales, naturales, frutas, vegetales, etc. Fíjense, comparemos la situación de Brasil, que ha ido también a un aumento notable de estos alimentos ultraprocesados, con la del Reino Unido. Prácticamente, el Reino Unido, el 58% de los productos que ingieren son productos ultraprocesados. Y hay una cosa interesante, que prácticamente ahorita los británicos no saben cocinar, porque simplemente dependen de productos que ya vienen preparados, lo abren, lo meten en un microondas o en el horno y ahí se acabó. Y llega un momento que esta presión, digamos, de los estilos de vida ha llevado a cambios importantes en los patrones alimentarios. Y aquí les traigo también un estudio que hizo Carlos Monteiro sobre domicilios urbanos en Sao Paulo y que vio, fíjense cómo ha cambiado precisamente entre el 87 y el 2009 la proporción de alimentos ultraprocesados, prácticamente un 9% en el caso de Brasil, que eso refleja, y ya veremos el por qué afecta a la salud, refleja realmente una dependencia hacia productos manufacturados y pérdida de la cultura culinaria local. También aquí, esto es un estudio más reciente que trabajamos con Chile, donde se vio que, por ejemplo, en el año 1987, la proporción, que Chile es el país de América Latina, que es uno de los que tiene mayor proporción de alimentos procesados, subió de 42% a prácticamente a un 57%. O sea, estamos, en el caso de Chile, tiene un comportamiento casi similar a los países europeos en cuanto al consumo de alimentos procesados. Y veamos qué pasa con las gaseosas. Mire, Estados Unidos, que en este año, en el año 2009, que fue donde se hizo el estudio que lo hizo la Universidad de Yale, el Dodd Center, consumía como promedio 118 litros, como promedio nacional, 118 litros de gaseosa, y México estaba en 163. Quiero decirle que ya México prácticamente está cerca de 200 anuales. Es el país que más consume gaseosa
en la región de las Américas. Pero también es el país que más ha incrementado la obesidad y el sobrepeso en estos últimos años. Este tema de la gaseosa merece también unas comparaciones que ya haremos posteriormente. Esto es otra cosa que me interesaría que ustedes lo vean y que muestra un contraste entre países desarrollados y países en desarrollo. Si me permiten, voy a moverme acá. Esto acá se refiere a las gaseosas. En el trazo continuo, ustedes pueden apreciar la tendencia desde el año 2000 al 2010 de lo que ha ocurrido en cuanto a consumo de gaseosas en países desarrollados. Ustedes ven que ha habido un incremento, pero sin embargo, producto de muchas campañas, sobre todo en países escandinavos, ha habido una reducción relativa y está mostrándose estable, aunque países como Estados Unidos todavía mantienen cifras elevadas. Sin embargo, los países en desarrollo, ustedes pueden ver cómo ha ido un ascenso progresivo y prácticamente ha superado el consumo con respecto a los países desarrollados. Y esto también ocurre con el tabaco, y esto fue el estudio que mencionaba de Stuttgart, de Marion Nessel, que justamente en el tabaco ha habido, producto de toda una serie de campañas antitabáquicas y la firma del convenio marco, una tendencia en países desarrollados a estar estable, y sobre todo el consumo en el adulto ha ido disminuyendo, pero a la vez ha aumentado en los adolescentes. Pero miren la tendencia del 2000 en adelante de países en desarrollo. Esto hace que, repito, el panorama es bastante complicado y los factores educativos y culturales juegan un papel importante. Y miren qué pasa con respecto a los alimentos empacados, que son estos manufacturados. En los países de alto ingreso es de un 0.4% la tendencia, mientras que prácticamente en los países de bajos y medianos ingresos es 5 veces mayor. También pasa igual con las gaseosas de 2.4 y 5.2%. O sea, lo que me refiero es que hay como un dumping, hay una descarga de muchos de estos patrones de consumo que, producto de una cultura y mayor educación nutricional y de salud, muchos países desarrollados están tratando de contener esta avalancha. Sin embargo, los países en desarrollo están sufriendo gran parte de este embate. Quiero pasar al cuarto punto y quiero particularizar el tema de la publicidad. Precisamente estamos ahora en Ecuador haciendo un estudio con Infomedia de ver qué proporción de spots publicitarios de alimentos hay al día en la televisión ecuatoriana. Los resultados los vamos a tener muy pronto, justamente el viernes tenemos una reunión para revisar algunos resultados preliminares. Pero antes les voy a traer los resultados de otros países. ¿Y qué pasa con este tipo de publicidad? Primero, ha habido un componente que en el cambio de los patrones y del tamaño de las porciones. Yo recuerdo cuando yo era un niño, los tamaños de los platos, el diámetro, era muy inferior a los platos actuales. Cuando uno va, sobre todo a la franquicia, ustedes ven que a veces la dimensión de un plato es del tamaño de una bandeja. Y eso es un elemento que ha ido progresivamente aumentando porque va generando una visión diferente del volumen habitual de ingesta. El segundo es el reforzamiento del sabor, la llamada hiperpalatabilidad. André Drenowski de la Universidad de Seattle hizo un estudio muy interesante que dijo que la combinación de grasa, azúcar y sal es formidable para el paladar. Si no, pregúntenle a los dueños de la fábrica de Oreo, que justamente le va generando a usted casi una dependencia y una adicción progresiva, y eso tiene traducción biológica inequívoca. El otro elemento es el tema de la promoción de la acción compulsiva en comer. Veremos por qué. Hay un estudio reciente en el